Buen día, Dios les bendiga. Deseo que Dios les siga guardando ahí en sus hogares. Y bueno, para esta semana la clase se titula Los reinos y el reino y estaremos leyendo el capítulo 7 de Daniel. Les ruego que ahí en sus casas puedan leer este capítulo y que puedan pedirle a Dios discernimiento para comprensión de este capítulo. Como ya hemos visto, el libro de Daniel es un poco profético y bueno, se dice, ¿no? Los comentaristas lo comentan como un libro escatológico. Y ¿qué quiere decir? Que habla de los tiempos postreros. Entonces, como ya hemos visto, maneja muchos símbolos, muchas imágenes, muchas tipologías o ejemplos simbólicos que hemos leído en los otros capítulos. Así que pidámosle a Dios que nos ayude a ver un poquito o entender de mejor manera este capítulo o esta lección. Y de antemano les digo, esta lección o el escritor de esta lección no es que él tenga la interpretación absoluta o la interpretación exclusiva de este texto. Sin embargo, es un acercamiento hacia la interpretación o a la luz más clara de este acontecimiento histórico, de esta historia escrita en este capítulo. Y bueno, como ustedes van a tener la oportunidad, este libro habla sobre la visión que tuvo Daniel de 4 bestias. Y bueno, así que vamos a leer un poquito al respecto de lo que este comentarista, este escritor menciona al respecto de esta visión de Daniel. Vamos a leer un poquito acerca del contexto histórico y la interpretación de estas visiones. Asimismo vamos a leer un poco hacia el contexto nuestro, ¿no? que nos puede ayudar toda esta lectura. Como les decía, antes de continuar o antes de querer interpretar este texto, debemos comprenderlo y entenderlo, ¿no? Tratar de desmenuzarlo, y esto solo con la ayuda de Dios vamos a poder lograrlo, pero de esta manera, en este momento vamos a ver cómo este comentarista o este escritor nos ayuda a tener un entendimiento de esta visión. Daniel tuvo un sueño, ¿no? Y vio visiones durante el primer reinado de Belsasar en Babilonia. Esta visión no es de un orden cronológico. Siguiente, recordemos la clase anterior, hablábamos sobre el foso de los leones. No es precisamente que fue algo subsecuente a eso, sino que es más un orden teológico, ¿no? La visión de este capítulo es anterior a la fiesta de Belsasar, aproximadamente unos 16 o 17 años antes. Dicha fiesta tuvo un lugar en el año 17 de su reinado, de modo que el arreglo del material del libro de Daniel es teológico. Entonces no es, como les decía, no es algo cronológico, no es como que leímos el capítulo anterior y que no ya habíamos hablado antes de Belsasar, no, sino que es en el sentido teológico. Daniel vio que en el mar del mar más bien salieron 4 bestias enormes, cada una diferente de la otra. Este lenguaje es muy parecido a lo que Juan describe allá en el libro de Apocalipsis. Si ustedes han tenido la oportunidad de leer Apocalipsis, se van a dar cuenta que es algo parecido a la descripción que Daniel tiene aquí, donde también se relata que bestias salen del mar. La primera visión de Daniel contiene varios elementos simbólicos y vamos a platicar algunas de ellas. Habla acerca del mar. Este símbolo tipifica a las naciones del mundo gentil. Puede referirse también al abismo pristino, que se definía como morada de monstruos marinos que eran hostiles a Dios. Otro símbolo que se ve es la tormenta, y esta tipifica la guerra mundial. Otro símbolo son las bestias, que tipifican reinos del poder mundial. Las bestias de este capítulo significan las mismas cosas que los metales de la imagen de Daniel allá en el capítulo 2. Es decir, Babilonia, Media Persia, Grecia y Roma. Otro símbolo que notamos en esta descripción es el anciano de días y se refiere a Dios.
El otro símbolo que vemos es el Hijo del Hombre, mencionado aquí en este capítulo. Representa proféticamente la figura de Jesús. Este término cobra sentido en los evangelios, pero digamos que Daniel apunta desde este momento hacia Cristo y lo describe en un sentido divino, humano y mesiánico, como un hijo de hombre. Lo describe como llega a ser un hijo de hombre, el salvador del mundo. En contraste con el dominio de las bestias, a este se le confiere el reino universal y eterno. Es indudable que esta terminología usada en Daniel se está refiriendo proféticamente a Jesús y a la instauración del reino o de su reino. Ahora sí, vamos a ver cada una de las descripciones de las bestias. Y vamos a ver respecto a la primera bestia. Está descrita como un león. Se considera a esta primera bestia un símbolo de la nación de Babilonia. Recordemos, en uno de los capítulos leíamos eso, ¿no? El escudo era un león. Se ha llegado a esta conclusión, entre otras, debido a la revelación que les decía en el capítulo 2, donde se identifica claramente la cabeza de oro como a Nabucodonosor, rey de Babilonia. También existe este simbolismo porque en Babilonia existían estatuas de leones con alas, y también el profeta Jeremías habló de Nabucodonosor como un león. La segunda bestia se menciona que es semejante a un oso. Representa al imperio medio persa, sucesor del imperio babilónico. Históricamente se reconoce de esta manera. En Palestina era muy común que el oso fuera considerado como segundo en cuanto a ferocidad, siempre después del león. La tercera bestia se le mencionó como semejante a un leopardo. Y mientras que Babilonia tenía dos alas, este imperio tenía 4 alas. Esto estaba refiriéndose a Grecia, nación poderosa de la antigüedad que bajo las órdenes de Alejandro Magno y sus ejércitos lograron vencer al mundo civilizado en un periodo corto de tiempo. Asimismo, es muy posible que las 4 cabezas de leopardo estén tipificando las 4 divisiones del imperio griego. Y la cuarta bestia se refiere o llama la atención porque es diferente a las otras 3 bestias que tenían semejanza con animales. Esta cuarta no tenía esa apariencia, solo se dice que era diferente a las bestias anteriores. Era una bestia más poderosa, y esta bestia se refería al Imperio Romano. Roma fue en la historia la sucesora de Grecia. Toda la descripción realizada en estos versículos corresponden al Imperio Romano. Y ahora sí, vamos a ver la explicación de esta visión, pero la explicación escatológica, ¿no? De qué significa de manera profética para nosotros. En el pasaje nos muestra el desarrollo y el progreso del gobierno humano durante el periodo gentil. Esto se muestra a través de la simbología de bestias feroces, terribles y salvajes. Todo ello ha sido característica de los reinos de este mundo. Todo se logra por la fuerza bruta, en contraste con el reino de Dios, que es glorioso y eterno para todos los pueblos y lenguas, y en el cual nunca pasará. El versículo 7-17 de ese capítulo es clave para el entendimiento. El escritor nos dice claramente que las 4 bestias representan a 4 reinos que surgirán de la tierra. Esto nos muestra una precisión histórica. Y Daniel nos ilumina en la interpretación escatológica de esta visión. Daniel quiso conocer en detalle el significado de la cuarta bestia, porque esta era por mucho más agresiva que las demás. Las características de la cuarta bestia se encuentran en los versículos del 23 al 25 y vamos a ver algunas semejanzas que se encuentran entre la cuarta bestia y que también se mencionan en el libro de Apocalipsis.
Vamos a mencionarlas. Una de ellas es: las dos suben del mar. Otra es: las dos no se pueden comparar a ningún animal conocido. Otra es que las dos bestias, o cada una se describe que tienen 10 cuernos. Daniel y Juan vieron que el imperio sería dividido en 10 reinos, algo que debe ocurrir en el futuro. Las dos hacen guerra contra los santos, y las dos existen durante el mismo periodo de tiempo. Es importante destacar que nunca se formaron 10 reinos del Imperio Romano. Desde la perspectiva histórica, esto nunca ha sucedido todavía, lo cual apunta a darle a esta parte de la visión un sentido futurista. En el final de los tiempos se levantará un imperio que es tipificado en esta profecía como Roma, pero será el imperio del anticristo, que asumirá la dirección política de los 10 reinos, los cuales, o la cual los 10 reyes se le entregarán. ¿Okay? No obstante, dichos números no deben ser necesariamente tomados literalmente. El alcance de este imperio será mundial, gobernado por el anticristo en varias áreas: política, religiosa y comercial, pero el juicio de Dios descenderá sobre el anticristo y su imperio, y las demás naciones perderán sus derechos y serán gobernadas por la vara de hierro, como lo dice allá en Apocalipsis 12:5. Es importante, me detengo aquí, es importante que no olvidemos que esta es una interpretación del escritor de esta lección, pero que también es tomada de una interpretación de los comentaristas bíblicos y eruditos de la Biblia que concuerdan en esto, ¿no? Pero recordemos que no tenemos que ser tan literales, no cometamos ese error de que si tenemos que esperar que haya 10 reyes o 10 reinos y sobre todo querer calcular un tiempo, ¿no? Tengamos cuidado siempre en ese detalle. Bueno, ahora sí, continuemos. La interpretación escatológica, de la cuarta bestia. Es notable en el texto bíblico que a partir de Daniel 7:19 se muestra un sumo interés por esta bestia, ya que pues era muy diferente. Es por eso de que debemos ver algunas interpretaciones tales como las siguientes. Hay una interpretación que es la histórica romana. Esta interpretación considera que la bestia era Roma y los 10 cuernos representan un número indefinido de reyes y gobiernos hasta el regreso de Cristo. El cuerno pequeño será el que gobernará hacia el final del tiempo y oprimirá al pueblo de Dios. Cristo regresará, lo destruirá y juzgará al mundo. Y bueno, su enseñanza hoy, de toda esta historia o toda esta lectura que tuvimos, ¿qué nos trae para nosotros en estos días? Aunque resulte muy difícil definir todos los misterios que se revelan en este libro, sí entendemos que su expresión profética tuvo cumplimiento histórico y también escatológico. Por lo tanto, ahora ya conocemos que hay eventos escritos en este libro que ya se cumplieron y otros están por cumplirse. Al analizar detenidamente, observamos que en los primeros 6 capítulos del libro de Daniel, él es el intérprete de los sueños que otra persona tiene, pero en los últimos capítulos, él es el mismo el que tiene las visiones y los sueños y pide ayuda para su interpretación. En este capítulo 7, que puede tener un lenguaje muy poco usual e incomprensible para algunos, podemos extraer enseñanzas prácticas para la iglesia de hoy. Y una de ellas es, recordemos, Dios muestra visiones a sus hijos. Todas las revelaciones de Daniel trajeron consolidación al pueblo de Israel, que pues recordemos se encontraba sufriendo y siendo oprimido. Por medio de estas palabras, Dios demostraba al pueblo de Israel que permanecía de su lado, así como estaba con Daniel, y recordemos, y sus amigos también. Este era un propósito de esta visión. El texto bíblico nos demuestra que Dios le habla a sus hijos e hijas, y aún en condiciones desesperanzadoras, su palabra nunca falta. Estas dos visiones reveladas en este capítulo reflejan el carácter de un Dios que se comunica con su pueblo y anuncia lo porvenir, que tiene control de lo futuro. Dios se revela a la gente que camina en integridad, gente que no le falla aunque el costo sea caer en el foso de los leones. Recordábamos la clase anterior.
Dios sigue trayendo una iluminación de su revelación para la iglesia actual. Él sigue dando visiones a sus hijos e hijas con propósitos bien definidos. Recordemos lo que dice Hechos 2:17. Las visiones y revelaciones que Dios da tienen dos características fundamentales. Una es, son fundamentales para la edificación del cuerpo de Cristo. No son para el beneficio personal de alguien ni para la exaltación de ningún líder. Recordemos esto. Segundo, están en plena armonía con la Biblia. Nada que contradiga la Escritura puede ser tomado como una revelación de Dios. Y en esto tenemos que tener cuidado. A veces hay muchas personas que yo podría decirles hasta charlatanes, que andan diciendo cosas que no están escritas en la Biblia, pero ellos lo toman como una verdad. Y recordemos, cuidado con la blasfemia, tenemos que tener cuidado al respecto. Dios da siempre la victoria a su pueblo. Esa es otra enseñanza que podemos entender en esta lectura. Daniel refleja un principio que aparece en toda la Escritura. Dios siempre da la victoria a su pueblo. Aun cuando bestias, naciones, demonios, etcétera, se levanten en contra del pueblo de Dios, Él da la victoria. Experimentamos diariamente un Dios que hace transitar a los creyentes de triunfo en triunfo, pero la victoria final será consumada con la segunda venida de Cristo. El pasaje de Daniel 7 está poniendo de relieve que todos los justos atravesaron pruebas y que otras están por llegar, pero la mano de Dios nunca faltará. Él nunca abandona a los que esperan en Él. Recordemos Deuteronomio 3:18. Otra cosa que podemos ver en esta lectura y que nos puede ayudar en nuestra vida hoy es que Dios promete un reino sin igual. Una palabra muy frecuente en todo este pasaje es la palabra reino. Aunque en la primera visión se muestran estas 4 bestias como 4 grandes reinos, Dios revela la majestuosidad y el carácter de su reino. Anuncia proféticamente el reino del Mesías, de Cristo, donde el rey es el Hijo del Hombre. La autoridad viene de Dios. Cuando menciona al anciano de días, recordemos, no se trata de un reino carnal, sino uno espiritual. Este reino prometido es universal. No es de un grupo elegido ni de aquellos que se creen tener una super fe. El reino es para todo su cuerpo y nosotros sabemos que todo su cuerpo es la iglesia y tiene dominio sobre las naciones, pueblos y lenguas. Será eterno, no se acabará, no será destruido jamás. Los reinos de este mundo tienen dominio solo hasta que entre en acción el dominio de Cristo o el reino de Cristo. En cuanto a la iglesia, Daniel también escribió acerca de la plenitud en este reino. 1. Los santos lo reciben. 2. ¿Quiénes reciben este reino? 2. A los santos les es otorgado el dominio y la majestad del reino. Sin duda alguna, Daniel presentó una antesala del reino de Cristo. Hoy, la iglesia disfruta de los privilegios de ese reino. Dios dijo que el reino de Dios está entre nosotros. Recordemos Lucas 17:21. Aunque la consumación final será cuando la familia esté reunida de forma completa con el Señor. La iglesia de hoy debe tener una comprensión total del reino de Dios, de modo que dominar este tema se vuelve imprescindible, ya que fue anunciado por la literatura veterotestamentaria, y está en pleno cumplimiento hoy. Debemos vivir a plenitud ese reino, el reino de Dios, lo cual hará que como hijos de Él, todo lo que hagamos colabore con el propósito eterno de Dios. Y bueno, como conclusión, varios reinos han sido tipificados o simbolizados como bestias y cada uno de ellos con características peculiares de carnalidad y ferocidad propias del ser humano sin Dios. Pero Él ha declarado en su palabra la grandeza de su reino, que no tiene comparación alguna con ningún
con ningún reino o ninguna cuestión terrenal. Este es un reino sin igual que trae esperanza al ser humano. Y bueno, sabemos muy bien que esa es nuestra esperanza. Estamos buscando de Dios y queremos conocerle o verle de frente porque queremos disfrutar de esa bendición que Él nos ha prometido. Y no olvidemos que debemos de correr esta carrera cristiana, que a lo mejor a veces no vamos a ver los resultados de inmediato y podemos llegar a desfallecer, pero tenemos que seguir con fuerza viendo hacia adelante para buscar aquellas promesas que Dios ha prometido para nuestras vidas. Y pues la mejor es caminar con Él para poder verle y poder disfrutar con Él allá en el cielo. Bueno, yo deseo que esta lectura les haya sido de bendición a ustedes y Dios les bendiga. Gracias.